Cuaderno 1. Los lugares rotos. El libro continúa su trasegar alrededor de las fracturas espaciales. Un lugar es donde las personas han creado relaciones de identidad y arraigo, que a su vez configuraron la vida social en dichos territorios. No en vano, en los testimonios se hablaba de la vida arraigada al espacio, de quienes lo vivían, se lo apropiaban y lo sentían. Entrar a la casa de una familia, a la intimidad de la habitación personal o a la espesura de la selva permitía reconocer la historia de una comunidad o de una persona. Cuando la violencia rompió con esos espacios, además trastocó esas experiencias. Diálogos con la naturaleza. No podemos dejar esta palabra suelta. Si la vamos a soltar, hay que terminarla. No la podemos dejar en el aire. Mayor Pedro. Araraquara, Caquetá, 5 de octubre del 2021. Los bosques son sujetos de dolor. Muchos pueblos del mundo reconocen el sufrimiento de la naturaleza de manera incuestionable. Para ellos, los cuerpos de las personas no son los únicos que quedan marcados por la guerra. El uso cotidiano de la palabra naturaleza, sin embargo, simplifica lo que es en realidad la integralidad entre seres humanos y seres no humanos. Las violencias contra esa integralidad, contra los territorios y las entidades que los habitan, nos permiten ampliar la concepción del dolor social, para entenderlo como otro lenguaje del sufrimiento colectivo. Visto desde el punto de vista de la naturaleza, el conflicto armado es otro capítulo de un largo relato que data de la colonia. Si además la consideramos un cuerpo doliente, deberíamos preguntarnos por el lugar en el que se localiza su dolor. ¿Cómo podemos escucharlo? ¿Quién lo testimonia? ¿Un árbol? ¿Un duende? ¿Un grillo? Como se verá en las historias y fragmentos a continuación, se nos habló de 3 capas de esa herida: transformaciones del paisaje, la afectación del conflicto sobre la vida de quienes cuidaban la naturaleza, que además destruyó prácticas tradicionales de conservación, y el vínculo sagrado de los sabedores con su entorno. Finalmente, los testimonios de la naturaleza, es decir, el lenguaje del viento, del agua. En esta sección, la naturaleza es más que un escenario o un teatro de operaciones. Por el contrario, es la causa de la confrontación, un ser sintiente cuya voz exige una atención particular. Otro reto de nuestra sociedad es aprender a escuchar la naturaleza. Emerge entonces la pregunta: ¿el dolor de la naturaleza es una forma de verdad? Sí, si aceptamos que los bosques o los manglares tienen un sentir que hemos despreciado. Aceptar ese dolor nos permite relacionarnos con la naturaleza como víctima, testigo de su sufrimiento y del de los demás que convivían con ella. Los encuentros testimoniales, que llamamos diálogos con la naturaleza, fueron realizados en su mayoría por el equipo del volumen testimonial que transitó desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Amazonas. Hablamos con los pueblos indígenas Arhuaco y Wayuu y con consejos comunitarios de Quibdó y Buenaventura. En el Amazonas y en la selva caqueteña sostuvimos conversaciones con autoridades indígenas de los pueblos Huitoto, Muinane, Andoque y Nonuya. Adicionalmente, escuchamos voces de campesinos alojadas en el sistema de información misional. Para entenderlos a ellos y su relación con la naturaleza, tuvimos que despojarnos de nuestras convenciones y ponernos en una verdadera situación de escucha, gesto al que ahora invitamos al lector. Mensajes de la Sierra. Sostuvimos 2 encuentros con mayores arhuacos. Su cosmología y filosofía nos ofrecieron otras miradas sobre la violencia, la paz
la reparación y el perdón. Los fragmentos de esas conversaciones se presentan a continuación. En ellos se entrelazan el tiempo mítico y el histórico, el personal y el comunitario. El primero de estos encuentros fue en Pueblo Bello. Desde allí comenzamos a caminar y a conversar, caminando la palabra, por el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hermes, un indígena que de joven había sido traductor de Biblias, nos traducía al Mamo Evangelio. Este no pronunciaba palabra alguna en español, solo en Ico, el lugar de lo sagrado. Están en un espacio muy sagrado para el pueblo arhuaco, muy visitado. Es el lugar del encuentro, un espacio de diálogo. Cuando las piedras aún hablaban, llegó una temporada en la que todos querían ser sagrados y que los otros escucharan lo que dijeran. Las piedras lo que querían era buscar quién gobernara la tierra. Tocaba determinar cuál era la ruta, la forma y los encargados, quién tenía que ser sagrado y quiénes tenían que ser simplemente un miembro más para no ser el jefe. En ese momento se crea un conflicto de parte y parte. La piedra que estaba en este lugar determinó la parte que puede ser el punto medio, un punto de equilibrio donde todos pueden operar. Ella fue quien determinó las reglas de quién iba a ser quién dentro de ese conflicto. Entonces, desde el momento en que las piedras determinaron eso, aquí quedó el centro donde se regulan las dos partes. En este lugar no lo recibo yo, ni el mamo, ni el territorio sagrado. Lo recibe la piedra en su casa. ¿Y qué es la violencia? Violencia es el reflejo de la desconexión del ser humano con la naturaleza, la desconexión del ser humano con el mundo real de la madre tierra, con todos los componentes que existen en el universo. Lo que hoy en día llamamos violencia es desprenderse del hilo umbilical de la madre tierra y la pérdida del conocimiento de los códigos de ella. Cuando tú pierdes eso, te mueves de acuerdo con tus impulsos humanos, pero no con el impulso natural. El impulso como humano lleva a luchar entre hermanos. En otras palabras, la violencia se genera por el desorden de la madre tierra y la pérdida del conocimiento ancestral. La reparación que se le debe hacer al pueblo arhuaco es a la madre tierra. La reparación debe ser colectiva e integral. Me refiero que no solamente en el humano, sino en el acto de esta conexión completa con la madre tierra. Porque tú, cuando cometes un delito de esta magnitud, que irrespetas al código natural, no dañas a una familia, sino el espacio del mundo natural que sería la madre tierra, el agua, el oxígeno y todo en lo que consiste. Para el pueblo arhuaco es muy importante cuando el delito no simplemente afecta al ser humano, como lo que sucedió en la historia de Kuntunsama con los paramilitares y las guerrillas, donde mataron a muchos mamos. Eso para el pueblo arhuaco tuvo un grado de mayor relevancia. Una manera de llevar al exterminio a una sociedad es acabarle con el conocimiento. Entonces, el tema de la reparación no entra en las formas como lo están estipulando ahorita. El pueblo arhuaco no va desarticulado. Sea que hablemos de gobierno, cualquier tema va articulado. La gobernabilidad, temas de conocimientos, temas ambientales. No se deja nada por fuera. Cuando se habla, se hace de forma integral, no con cajitas. Los temas son circulares. Hay una equivalencia en lengua arhuaca. No es exactamente la palabra perdón. Huamu renucuresau es crear una paz interior. Lo que determino es que yo me siento tranquilo conmigo mismo. Me siento en paz conmigo mismo, con los demás y con todo lo que me rodea. Cuando el arhuaco habla sobre el perdón, es que el ser humano se sienta tranquilo consigo mismo y con los demás. Pero bueno,
Digamos que se hizo la paz, pero el error está cometido. Para el pueblo arhuaco, ese tema del perdón es una experiencia donde igual yo debo de contribuir con la persona contra la cual cometí el error, y mucho más si se le hizo daño al espacio natural. O sea, si pido perdón, pero me quedo con los brazos cruzados, está incompleto. El perdón se consigue cuando el hombre se pone en paz con la Madre Tierra. Existe una serie de ceremonias de cumplimiento de la ley de origen, de cumplimiento de esa falla que cometí con la Madre Tierra. Cuando a mí me da el impulso de querer hacerle daño a otro, no es porque el otro haya cometido el error, es porque estoy desconectado. Por lo tanto, tengo que ponerme primero a paz y salvo con mi Madre Tierra. Debo volver a entrar en conexión. Luego, cuando yo repare y cumpla con la norma, es que estoy dispuesto a hacer la paz con el otro, pero antes no. Y para que eso suceda, tienen que juntarse a cumplir con la norma tanto el que lo comete como al que le cometieron el delito. Ambos debemos sentarnos. En ambos lados había debilitamiento o desconexión de la Madre Tierra. Cuando la gente te quiere hacer un daño, es porque está algo mal en ti. Si tú estás completo, no te van a hacer daño, no te va a pasar nada. Ese perdón que están planteando a nivel nacional estaría sin bases desde el concepto arhuaco. De pronto, jurídicamente tendrá las bases suficientes, pero en ese sentido no entraría a ser parte de nuestra realidad, de cómo se genera la paz. En el pueblo arhuaco hablamos de la paz con la Madre Tierra y todo el que existe en el mundo. Debe ser completa. La paz es completa cuando se siente que la Madre Tierra está sana donde tú vives. El agua está sana, el árbol está sano, las piedras están sanas, los pájaros están sanos. Todo lo que vive está sano. Los hijos que yo voy a tener van a crecer en paz. Ahí es donde se desarrolla la paz. Es que la tierra, para el pueblo arhuaco, es la base del conocimiento de todo. O sea, un arhuaco sin tierra se siente perdido porque el conocimiento está en la tierra. La cultura se hace con el territorio y la cultura se basa en un conocimiento que tiene que ver con los códigos de la Madre Tierra. Un arhuaco sin tierra siente que es el más vulnerable de la sociedad, del planeta. Si la paz se pudiera concesionar, yo se la confiero a usted. Pero no, eso no va al caso. Se desarrolla dentro del territorio. Hace falta solamente que reconozca con respeto que el territorio está ahí, que no se toque. Esto es suficiente. La reparación más grande que puede haber es el respeto. Cada sociedad tiene una interpretación, de pronto similar, pero con base en otro conocimiento o bajo otras filosofías. Son respetables, lógico, pero para el pueblo arhuaco la conexión es con la Madre Tierra. Si en un diálogo no se habla de la Madre Tierra, no es diálogo. Su paz. Unos meses después de ese primer encuentro en Pueblo Bello, estuvimos en el mar, en el lugar en el que se originó el mundo para los arhuacos. Nos reunimos con una docena de mamos venidos de todos los puntos cardinales, cuyos padres o abuelos fueron hombres de conocimiento que habían sido asesinados. Este encuentro se dio en Cutunzama. De nuevo nos acompañaba Hermes, el traductor de mundos. Ese día nos tradujo del Iku al mamo Camilo. Nos habíamos sentado en la raíz de un árbol que parecía una butaca. Ahí conversamos. Las normas nuestras no son cambiables. Muchos dirán, ¿por qué ustedes repiten y repiten? Porque esa es nuestra forma de conocimiento. El dolor de la pérdida de una cultura es un desgaste. Vamos en detrimento porque ahora hay muchos menos mamos. Los que siguen no lo van a entender si no se transmite el conocimiento de generación a generación.
Cuando nos matan un mamo es un fracaso, es una tristeza. No vamos a ser felices. No va a haber paz en mi corazón. Y si una muerte duele tanto, la destrucción de la naturaleza duele mucho más. La tierra es nuestra madre, nosotros venimos de ella. Una destrucción, por ejemplo, es una represa. A nosotros nos han enseñado que la naturaleza es como una persona y una represa es como cerrarle las venas. Una explotación del carbón es como sacarle los órganos. La tierra no es para eso. Si la tierra está sana, el hombre está sano. Pero si la naturaleza está enferma, nosotros también. Por eso no tenemos salud. Entonces, ¿cuándo vamos a ser felices? Los mamos y demás participantes de la conversación se turnaron la palabra durante varias horas para hacerse de una voz. Primero hay que escuchar con paciencia. Uno de ellos, venido del Cesar, era ciego y estaba acompañado de su hijo. Habló al final. Del hecho de que ya los actores de la violencia digan que dejaron las armas, nosotros no estamos convencidos. Nos dice que ahora viene el desarrollo, pero ¿el desarrollo para quién? Meten las carreteras, la explotación de minas de oro, petróleo, carbón y la violencia nos da más duro. Para estar bien, nosotros debemos tener el territorio sagrado, intacto, pero lo tenemos todo excavado. Yo creo que la paz no va a ser así. El gobierno no lo entiende. Por ejemplo, dice la Constitución que nosotros tenemos autonomía en nuestros territorios, pero que el subsuelo es del Estado. ¿Dónde está la garantía? Tenemos una Constitución muy bonita, pero no en la práctica. Ojalá esta sea la oportunidad para llevar este mensaje. No es satisfacción, como nos dicen, que nos van a indemnizar con un pedacito. La satisfacción es cuando el gobierno nos garantice que no va a explotar más en nuestros territorios, que ya no va a haber talas, que ya no va a haber carreteras. El desarrollo que dice el gobierno es explotación para el gobierno. Nos destruyen todo. A esto le tenemos más miedo que a los propios fusiles. El territorio para nosotros es vida, es el que nos orienta, nos dirige. Serencua nos lo dejó para que lo cuidáramos, pero como dijo el mamo, ahora están apareciendo muchos extranjeros. Antes no se veía tanto porque había temor por la presencia de los grupos. En ese tiempo casi no había colonización de extranjeros. Ahora hay un montón comprando nuestro territorio y ya no permiten ni siquiera recoger nuestros objetos sagrados del mar. Es propiedad privada. Estamos restringidos para ejercer nuestras actuaciones sagradas, que son las que nos permiten mantener el equilibrio. Las garantías serían no tanto que nos paguen por mi papá o por mi hermano que los mataron, sino que el gobierno nos garantice que no van a haber más represas. Están llegando muchos megaproyectos. Ese es nuestro temor, más que los actores armados. Ahora viene otra forma de violencia. La paz es cuando el gobierno nos diga, ese territorio sagrado es de ustedes, y que nosotros podamos ejercer la autonomía en ese lugar sin intervención de ellos, de sus proyectos que fracasan. Los hermanitos menores, ellos hablan de madreviejas. Para nosotros no son madreviejas, son los sitios sagrados donde los mamos van e interpretan y dictan sus sentencias. Cuando nos prohíben ir a esos sitios, se nos están violando otros derechos, el de ejercer nuestra misión divina. Violencias que no terminan. En Cutunzama tuvimos otra charla con el mamo Camilo. Esta se dio mientras caminábamos. Hermes se mantenía con nosotros en su rol de facilitador. Las plantas representan al hombre, el líquido del mundo representa a la mujer. En sí, la vegetación en su totalidad representa al género masculino como complemento de la mujer. La desaparición de la vegetación, tumbar un árbol, significa matarle el esposo a nuestra propia madre.
En ese sentido es la amenaza. Castigar a la naturaleza es una manera de acelerar el desequilibrio de lo femenino con lo masculino. Esa es una amenaza directa, así lo interpretamos nosotros. En estos momentos, el desarrollo es igual a la deforestación. Y claro, todos los árboles son importantes, pero hay diferentes niveles. Los árboles sagrados tienen otro espacio de intervención. Nosotros hablamos de las plantas sagradas, de los lugares sagrados, de las montañas donde vienen los elementos sagrados. La mujer tiene la oportunidad de tener esa placenta donde se origina la vida, que para la madre tierra es el mar. La placenta de la madre tierra es el mar. En las plantas pasa algo similar. Las plantas contienen las dos partes, el agua que sube y el agua que baja. Cuando le pegan un machetazo, le cortan la circulación y la capacidad de vivencia. Le cortan ambas partes. Por eso en el pueblo arhuaco hablamos de la protección de la madre tierra, de las plantas, los ríos, el suelo. Ellos están atentando no solo contra el hombre, sino contra todos los seres vivientes. El día de hoy nosotros podemos hablar, podemos estar acá porque tenemos vida, oxígeno, un poco de calor, un poco de frío. Al hacer esta interrupción de la dinámica de la madre tierra, ponemos nuestra vida en peligro. No se nota de un momento para otro, pero hoy en día se acelera. Si nosotros miramos, eso se está acelerando por la minería, por el irrespeto al sitio sagrado. Esas ideas de la intervención del desarrollo sin medir sus consecuencias son las que están provocando todo esto. Hablemos en el mundo entero. El calentamiento global es una manifestación directa de la madre tierra. La pandemia es una manifestación de todo esto. La política debe estar enfocada en pro de la naturaleza, pero si no entramos en razón y seguimos haciendo eso porque se generan recursos económicos, ese bolsillo no nos va a dar vida. Aquí viene la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de las comunidades, de todas las poblaciones. A eso invita uno. Nos gustaría que esos mensajes les llegaran. ¿Cuántas veces no hemos repetido esto? El mensaje no llega. Se hacen los de la vista gorda, pero para esto no existe política, no existe nada. Es una irresponsabilidad que los hijos de la madre tierra, ¿cómo la fue a desproteger? ¿Cómo fue a desnudar a su mamá? ¿Sacarle los órganos para luego hacer plata con eso? Ese es el nivel de lo que está pasando. Si tomamos conciencia, las cosas pueden cambiar. Los científicos dicen que eso ya es imposible. Para mí no es imposible, es nuestra responsabilidad. Yo creo que como hijos de la madre tierra tenemos que jugar ese papel. Cuando uno va para un lugar cualquiera, siempre hay alguien que está pendiente, que está vigilando. Por eso, cuando ustedes vinieron, tuvieron que preguntarse, ¿con quién coordino acá? De la misma manera nosotros, los mamos, los que hacemos es buscar cuál es la planta que representa la autoridad en el lugar. El mamo busca ese ser, un árbol sagrado que ayude a resolver un conflicto, a restablecer el orden o el equilibrio. La capacidad energética de interconexión para resolver un conflicto la tiene el árbol al que el mamo le transfiere esa responsabilidad. Muchas veces depende del sitio sagrado donde se está. Puede ser el páramo, el cerro, el mar. Si aquí miramos, hay un árbol sagrado que manda en la zona. Puede ser un árbol, puede ser un cerro. Hay que determinar cuál es el mayor que tiene todo organizado. En la naturaleza funciona así. Y nosotros somos réplica de ese conocimiento. Nosotros estamos organizados de esa manera. Esa es la forma como la naturaleza y el hombre
se organizan para vivir en paz. El mamo Camilo guardó silencio. Al fondo solo se escuchaba el susurro del mar mientras caminábamos.